Definición y clasificación del seguro de propiedad. El seguro de propiedad paga las pérdidas financieras relacionadas con la propiedad de los asegurados. Por ejemplo, si usted compra una póliza de seguro de propiedad para proteger su casa y un árbol cae en su casa, su compañía de seguros pagará los daños, si se asume que su póliza cubre este tipo de daño. El seguro de propiedad más común. ¿Qué es el seguro de homeowners, dueño de casa? Es el seguro de dueño de casa. Si usted tiene una hipoteca en su casa, generalmente lo requieren llevar el seguro de dueño de casa. Si usted posee su hogar y no tiene una hipoteca, usted todavía debe de considerar el seguro de dueño de casa, cómo puede protegerlo contra daños materiales y de responsabilidad. ¿Qué protege el seguro de dueño de casa? El seguro de dueño de casa ofrece dos tipos de protección. 1. Daño casualty. Este protege la casa misma y a veces el interior de la propiedad, es decir, sus pertenencias personales. 2. Responsabilidad liability. Esto lo protege contra responsabilidad en caso de que alguien se dañe su propiedad. La cobertura de responsabilidad es particularmente importante porque la pérdida financiera puede ser enorme. Si alguien se desliza y se cae en su propiedad, usted podría ser obligado por todas las cuentas médicas de esa persona y su dolor y sufrimiento. En estos seguros existe el de propiedad comercial. Este seguro protege a los dueños de pequeñas empresas desde un traspié hasta una gran pérdida financiera. En este seguro se protege lo que es el edificio, inventarios, muebles, equipos y materiales, maquinaria, computadoras, documentos, libros y papeles de valor, obras de arte y antigüedades, y aparatos de televisión, DVDs, entre otras cosas. Este seguro tiene 3 tipos de planes. El primero es la forma básica, que incluye pérdidas como consecuencia de descargas eléctricas, incendio, granizo, tormentas de viento, explosiones. La segunda es la forma amplia, que incluye todo lo de la cobertura básica, más una cobertura extendida para otros tipos de riesgos, tales como el colapso del techo. Y el tercer tipo de plan es la forma especial, que incluye todo lo de la forma básica y lo de la forma amplia, más otras pérdidas físicas directas, excepto condiciones específicamente excluidas según los listados de la póliza. Yo les voy a hablar del seguro contra incendios. La finalidad del seguro de incendio es resarcir los daños sufridos en los objetos asegurados a causa de un fuego o de descarga eléctrica, incluyendo los gastos que ocasione el salvamento de los bienes o los daños que se produzcan en los mismos al intentar salvarlos. ¿Qué tipos de incendios se cubren en la póliza? El que por medio de una combustión y abrazamiento con llama es capaz de propagarse y causar grandes daños al objeto asegurado. La póliza cubre básicamente los daños directos ocasionados por los peligros de incendio y o rayo, pero puede extenderse a cubrir otras coberturas. Para complementar esta cobertura existen cláusulas adicionales con cobro de prima o también llamadas líneas aliadas. Líneas aliadas, que son las coberturas adicionales, incluyen robo con escalamiento y o violencia, motín, huelga o daños maliciosos, explosión, daños por naves aéreas y vehículos terrestres, daños por humo, daños por agua accidental, colapso y o derrumbe de estructuras y pérdidas indirectas, entre otros. Hay otra cláusula que se llama extensión de cobertura. Esta cláusula múltiple cubre riesgos distintos, que son los siguientes: huracán, ventarrón o tempestad, pero solamente cuando se produzca rotura o daños a puertas, techos o ventanas por las que penetre la lluvia o el viento. Daños por humo, impacto de automóviles o vehículos terrestres por choque o colisión contra la propiedad asegurada, excepto los daños causados a aceras, andenes, céspedes y paseos. Ok, muchas gracias, Arlen, por tu información. Pero, ¿qué cosas se pueden asegurar? Las cosas que se pueden asegurar es tanto el edificio en sí como las cosas dentro del edificio, ya sea mobiliarios, equipos, maquinarias, etc. La aseguradora nos va a dar la indemnización ya sea por daños accidentales, daños que nos hizo una tercera persona, o daños ambientales. Ahora, las exclusiones, ¿qué exclusiones? ¿Qué no nos cubre el seguro? El seguro no nos cubre humedad ambiental, efectos de plaga, moho y hongos, contaminación ambiental de cualquier naturaleza, guerras y otras exclusiones que quedan pactadas dentro de la póliza.
Otra pregunta importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué sucede si tengo 2 o más seguros de incendio sobre la misma propiedad? Bueno, antes que nada, al ser nosotros el asegurado, tenemos que informarle a cada aseguradora de la existencia de las demás. Muy bien, si fue de buena fe, cada aseguradora nos va a pagar una parte de la indemnización hasta cubrir la suma asegurada. Estamos de acuerdo que ninguna aseguradora o nadie nos va a pagar más del valor real de nuestro objeto. En caso de ser de mala fe, no se cubrirá el daño. Bueno, volviendo al tema de que tenemos nuestro negocio y sufre un daño, existe una póliza que cubre la pérdida o el de uso o interrupción del negocio. Esta póliza cubre la pérdida económica causada por el paro o interferencia del negocio asegurado que este sufra como consecuencia de un daño material por uno de los riesgos que se encuentran cubiertos en la póliza de incendio y líneas aliadas. Hay 3 formatos: formato de indemnización diaria, formato americano y formato inglés. Diaria. Esta forma de seguro provee una indemnización fija por cada día completo del trabajo durante el periodo en que las operaciones del negocio queden totalmente interrumpidas o a causa de un daño por eventos asegurados en la póliza. Por otro lado, el formato americano, bajo este formato se indemniza hasta la reparación del daño o hasta que se agote la suma asegurada, cualquiera de las dos, la que suceda primero. En el formato inglés, la cuantificación de la pérdida normalmente se basa en el descenso del volumen de ventas y la duración de la indemnización. Está limitado por ese periodo de indemnización que normalmente son 12 meses. Yo les hablaré sobre el seguro contra riesgos catastróficos y terremotos. Para adquirir el seguro contra terremotos es necesario primero adquirir un seguro contra incendio y líneas aliadas. Se pueden asegurar toda la construcción, la edificación y el contenido del inmueble. Las exclusiones de este seguro son la humedad ambiental, la contaminación, la guerra y alguna exclusión que se vea en el contrato. El seguro contra terremoto y riesgos catastróficos se define como aquel que tiene su origen en hechos o acontecimientos extraordinarios que no se pueden prever y son causados por la naturaleza, como los terremotos, las inundaciones, los vientos huracanados y, menos frecuente, las erupciones volcánicas. Dichos riesgos, al ser catastróficos, representan o generan pérdidas que sobrepasan la capacidad de absorción de las aseguradoras y reaseguradoras. Entre las aseguradoras y las reaseguradoras se reparten el coste de la indemnización. Una de las causas de que estos riesgos hayan aumentado considerablemente son el cambio climático, que hay zonas más industrializadas, por ejemplo el huracán Katrina es un ejemplo de una catástrofe. Y todo esto hace muy difícil el cálculo de reservas y la tarificación, ya que su ocurrencia y su magnitud es variable. Sin embargo, hay diversas herramientas que ayudan a calcular la severidad y frecuencia de estos riesgos. Entre ellos, las tablas de resultados históricos de eventos pasados, es decir, las estadísticas, y los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos, al menos aquí en México, son proporcionados por el INEGI. También los avances tecnológicos o en ingeniería son importantes para la prevención y es importante conocerlos todos y ponerlos en práctica. Por poner ejemplos particulares, hay varias agencias en Estados Unidos que ayudan a la prevención y a la disminución de estos riesgos con programas, como ya se había dicho, como Federal Emergency Management Agency o Central United States Earthquake Consortium. Estas agencias se dedican a hacer programas de protección civil para que las pérdidas se disminuyan en gran manera. Como habíamos dicho, una de las grandes o principales herramientas para el estudio de cómo se comporta la catástrofe son los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos permiten a las aseguradoras conocer el riesgo potencial de los eventos que, como ya se había dicho, influyen en la elaboración de las tablas de tarificación.
Para la realización es necesario tener mapas de áreas que podrían ser afectadas y la peligrosidad que representan estas áreas. También se deben tener los detalles de exposición y vulnerabilidad para localizar los elementos que pueden estar implicados dentro de la catástrofe. Todos estos factores influyen en la realización de los mapas de riesgos. Bueno, también existen los riesgos catastróficos que van de la mano con los humanos, que van de la mano con los actos del hombre. Por ejemplo, los ataques terroristas, accidentes ferroviarios, aviación, marítimos, minería, excluyendo las guerras, es una exclusión. Estos riesgos se llaman antropogénicos y es algo que en los últimos años se ha ido incrementando más y más, sobre todo el terrorismo en particular. Los riesgos catastróficos tienen 5 características. La primera es la acumulación de riesgos. Estas catástrofes acumulan varios tipos de siniestros que suponen grandes daños en general. Se presenta también un cúmulo de riesgos, a pesar de que el cúmulo de las sumas aseguradas no sea tan alta, los riesgos están ahí. Por ejemplo, en el tsunami de Indonesia se presentó un cúmulo de riesgos, pero las sumas aseguradas en general de lo que se perdió no eran tan altas como si la catástrofe hubiera ocurrido en otro lugar del mundo, por ejemplo en Japón o en Estados Unidos. También, como segunda característica, se tiene la excepcionalidad. Las catástrofes naturales, al no ser frecuentes, están circunscritas en determinadas zonas geográficas. Y bueno, esto suena quizá un poco simple, pero esto las hace excepcionales. A esto se refiere con excepcionalidad. Influencia humana. Es lo que decíamos, un evento pueda afectar de manera severa depende del hombre, pues implican factores como el tipo de construcción de los edificios o programas de prevención que pueden ayudar a disminuir la magnitud de la catástrofe. Si se realizan simulacros, si se tienen armas, si se tiene una ingeniería muy buena en los edificios para que no se caigan tan rápido, pues las pérdidas se ven considerablemente mínimas. No es comparable, por ejemplo, una catástrofe que pueda ocurrir en un país subdesarrollado como Haití a la catástrofe que ocurrió en Japón. Entonces a eso se refiere con influencia humana. Complejidad desde el punto de vista de la técnica aseguradora. Al ser eventos poco frecuentes, no hay estadísticas 100% fiables, y eso hace a su vez que no puedan ser eventos estimados con facilidad. Y como ya habíamos dicho al inicio, esto dificulta mucho el cálculo de reservas, el cálculo de un modelo actuarial, la construcción de un modelo actuarial. Se vuelve una tarea bastante compleja, ya que la suma asegurada de las variables que están expuestas en cada riesgo debe ser tratado, y al no tener una base sólida para el estudio de estas y no saber cada cuándo se presentan, se vuelve una tarea muy compleja. Existen países en los cuales el seguro contra terremotos es obligatorio, hay otros en los que no. Por pura curiosidad, los 4 mercados aseguradores más grandes en el mundo son Canadá, Japón, Estados Unidos y Europa. Esos son los seguros contra riesgos catastróficos y esas son una de las características y sus herramientas y quien las proporciona, en este caso el INEGI. Y empezaremos a ver lo que es seguro contra terremotos. Se trata de resarcir el daño de la propiedad asegurada, tanto los bienes que se encuentran adentro. Como también se sabe, este seguro se obtiene a través de pedir el seguro contra incendios, o sea que si no pides el seguro contra incendios no puedes pedir el seguro contra terremotos. Las causas de las catástrofes naturales, en estas se encuentran dos: el aumento de personas en zonas muy industrializadas y también el cambio climático, como todos sabemos es el efecto invernadero, y así aumentan las catástrofes naturales de este tipo. Y para reconocer la severidad del terremoto se encuentran las tablas de resultados históricos y los mapas de riesgos, que son los más utilizados.
Bueno, la cobertura de este seguro se basa en los daños causados estructuralmente al bien y de los objetos que se encuentran dentro, como ya lo habíamos mencionado, también como la pérdida de beneficios. Un ejemplo de esto puede ser cuando se daña un local, que no pueda seguir funcionando y se tenga que seguir pagando la renta, pues también este seguro lo cubre. Para la cobertura también depende en dónde se encuentra el bien a asegurar, porque la República Mexicana se encuentra dividida en 4 zonas sísmicas: A, B, C y D, de menor a mayor zona sísmica, y el Valle de México se encuentra dividido E, F, G y H.